Es así como la reina de las telenovelas, fue sinónimo de inocencia, de amores imposibles, de lágrimas que emocionaban a millones en todo el mundo. Andrea del Boca fue más que una actriz, fue un fenómeno cultural, un símbolo de la televisión argentina que traspasó fronteras y marcó generaciones. Pero tras las cámaras, los focos y las luces, había una mujer, una hija, una madre, una figura pública que cargaba con secretos que no podían ser contados. Hasta hoy. Ahora, a sus 59 años, Andrea del Boca decide hablar. Rompe el silencio. Lo hace entre lágrimas, con la voz quebrada pero decidida. Ya no teme, ya no calla, porque la verdad, aunque duela, libera. Y lo que va a contar sacudirá los cimientos del espectáculo latinoamericano. Una traición que la persiguió por años, que afectó su carrera, su vida personal y su salud. Una traición que vino de donde menos lo esperaba, y que mantuvo oculta por miedo, por vergüenza, y sobre todo, por amor. Andrea nació el 18 de octubre de 1965, en Buenos Aires. Hija del reconocido director Nicolás del Boca, parecía destinada a las cámaras desde que dio su primer respiro. Con apenas 4 años, hizo su primera aparición televisiva en Nuestra Galleguita. Desde allí, su carrera fue un ascenso vertiginoso. Participó en más de 30 telenovelas, entre ellas inolvidables éxitos como Andrea Celeste, Estrellita Mía, Perla Negra, y Celeste, Siempre Celeste. Sus ojos grandes, su expresión angelical y su voz dulce la convirtieron en una figura entrañable. Millones lloraban con ella, reían con sus esperanzas, soñaban con esos amores idealizados que representaba en pantalla. Pero mientras el público la adoraba, algo oscuro comenzaba a gestarse tras bambalinas. Una sombra que crecería lentamente hasta convertirse en tormenta. Durante muchos años, Andrea fue vista como una estrella intocable. Su padre, Nicolás del Boca, manejaba cada aspecto de su carrera. Elegía los guiones, los actores, los contratos. Era su representante, su director, su mentor, y también su mayor prisión emocional. Si bien Andrea siempre habló con cariño de su padre, en más de una ocasión dejó entrever lo difícil que era crecer bajo una tutela tan estricta. No tenía amigos cercanos del medio. No podía salir, ni siquiera a tomar un café sin aprobación. Cualquier hombre que se le acercaba era visto como una amenaza. Su vida romántica, por años, fue un misterio. Nadie entendía cómo una mujer tan hermosa, tan famosa y exitosa, podía estar siempre sola. Pero no lo estaba, o al menos, eso creía ella. A finales de los 90, Andrea del Boca comenzó una relación secreta con un abogado de renombre. El hombre era mayor, culto, encantador y prometía lo que ella nunca había tenido, libertad emocional y amor sin condiciones. Durante años, vivieron una historia que nadie conocía. Andrea, por primera vez, desobedecía el control de su padre y se entregaba por completo. Llegó incluso a considerar dejar la actuación para formar una familia estable. Y lo logró, en parte. En 2000, nació su hija Ana Chiara del Boca, fruto de una relación que jamás se hizo pública. Por años, Andrea evitó dar el nombre del padre. Solo decía que era un hombre, que no deseaba estar presente. En recientes declaraciones, Andrea reveló que durante años sufrió violencia psicológica y manipulación emocional por parte del padre de su hija, el abogado Ricardo Biasotti. Lo que parecía un amor secreto, era en realidad una pesadilla mantenida en silencio. Andrea confesó que fue chantajeada emocionalmente, que muchas veces temió por su integridad y la de su hija. Que durante el embarazo vivió sola, en un estado de estrés permanente, y que al nacer Ana, el padre desapareció, no por voluntad de Andrea, sino por decisión propia. Y aunque muchos medios especulaban sobre un distanciamiento voluntario, la realidad es que Andrea guardaba silencio para proteger a su hija. Pero eso no fue lo peor. En 2018, Biasotti intentó limpiar su nombre públicamente. Apareció en medios, lanzó comunicados, acusó a Andrea de alienación parental e incluso inició una batalla legal por la tenencia de Ana Chiara. Andrea, agotada emocionalmente, rompió en llanto ante la prensa. Y ahí lo dijo todo: estoy harta de que me vean como una actriz intocable. Soy una mujer que ha sido maltratada, que ha callado por amor, pero que ya no puede más. El público quedó impactado. La imagen de Biasotti se desplomó, pero los medios comenzaron a dividirse. Algunos periodistas acusaban a Andrea de usar su fama para victimizarse, otros la defendían ferozmente. Pero quien rompió definitivamente el silencio fue su hija.
En 2020, Ana Chiara del Boca, con apenas 19 años, presentó una denuncia formal contra su padre por presunto abuso psicológico y violencia simbólica. Fue un acto de valentía que sorprendió a todos. La joven contó que durante años vivió con miedo, con angustia, y que su madre siempre la protegió del horror. Dijo que no buscaba venganza, sino justicia, que necesitaba cerrar esa herida. Y en medio del proceso, salió a la luz la verdad que Andrea había callado por décadas, que su expareja no solo la traicionó como pareja, sino como padre, como ser humano y como figura pública. La traición no era solo amorosa, era humana, legal, emocional y mediática. Andrea del Boca fue diagnosticada con depresión severa a finales de 2021. En varias entrevistas confesó que sintió que su mundo se venía abajo. Que lo que más le dolió no fue lo que vivió, sino que la sociedad le diera la espalda cuando más necesitaba apoyo. Me hicieron sentir culpable por defender a mi hija, dijo entre lágrimas. Me hicieron creer que exageraba, que como era actriz, todo era un drama más. Durante más de 2 años se alejó de los medios. Rechazó proyectos, se encerró en sí misma, e incluso pensó en retirarse definitivamente. Pero no lo hizo, porque una vez más, el amor por su hija fue más fuerte. En 2024, Andrea regresó a los medios con un documental personal titulado, La verdad de Andrea, donde revela todos los detalles ocultos de su vida. Allí confiesa no solo el dolor por la traición amorosa, sino también la traición de algunos colegas, periodistas y productores que, según ella, la usaron cuando era conveniente y la desecharon cuando necesitó ayuda. Confesó que una de sus amigas del medio filtró información privada a la prensa. Una mujer con la que compartió camarines, secretos, lágrimas, y que terminó vendiendo su historia. Esa fue otra traición, quizás la más inesperada, dijo con voz firme. Y concluyó con una frase que resonó en millones de corazones. Ya no me importa lo que digan. Ya no callo más. Me traicionaron muchas veces, pero sigo viva. Y eso, nadie me lo quita. Hoy, a sus 59 años, Andrea del Boca ha dejado de ser solo una actriz de telenovelas. Es una madre valiente, una mujer resiliente, un testimonio viviente de que la fama no inmuniza contra el dolor. Su historia nos recuerda que detrás de cada rostro conocido hay una vida compleja, marcada por decisiones, heridas, pérdidas, y secretos. La traición que vivió no solo la cambió a ella, abrió el debate sobre la violencia emocional, los abusos silenciosos y el derecho de las mujeres a hablar, a defenderse y a sanar. Andrea del Boca rompió su silencio, y con ello, rompió también las cadenas de años de dolor. Comparte este video para que más personas conozcan la verdadera historia detrás del mito, y para que ninguna mujer vuelva a callar lo que la destruye por dentro. Andrea debutó en la televisión con la novela, Nuestra Galleguita, dejando atónitos a los televidentes. Por su ternura, espontaneidad y talento natural. Fue así como se convirtió en una de las actrices infantiles más queridas de la televisión argentina. Durante la década de los 70, su fama fue en ascenso. Interpretó papeles en series y películas como Papá Corazón, Andrea Celeste y Había una vez un circo, ganándose el cariño de toda Latinoamérica. Pero detrás de esos ojos inocentes y la sonrisa angelical, ya comenzaban a formarse las primeras grietas de una vida controlada, estructurada y dirigida por la férrea mano de su padre. Andrea del Boca creció frente a las cámaras, pero en su vida privada todo era control. Su padre, Nicolás, además de dirigirla artísticamente, controlaba su entorno, sus decisiones, sus amistades y hasta sus emociones. No tenía permitido asistir a fiestas, salir con compañeros de trabajo ni tomar decisiones sin consultarlo. Se convirtió en una mujer atrapada en el cuerpo de una estrella infantil. Su adolescencia fue solitaria, lejos de las vivencias comunes de chicas de su edad. Ya en la adultez, su carrera se consolidó con éxitos como Estrellita Mía, Perla Negra, Celeste, Culpable de este amor y Tiempo de amar. Andrea representaba el ideal romántico de muchas mujeres, bellísima, inocente, apasionada, sufrida y fuerte al mismo tiempo. Pero la realidad era muy distinta. Andrea del Boca estaba rota por dentro. Su mundo estaba lleno de contradicciones, de restricciones, y de un dolor que no podía compartir con nadie. El amor fue uno de los aspectos más complejos en la vida de Andrea. Sus romances eran secretos, furtivos, vigilados. Cada vez que alguien se le acercaba sentimentalmente, debía superar el obstáculo más difícil, la aprobación de su padre.
Hubo rumores de relaciones con actores, empresarios y hasta políticos, pero ella siempre se mantuvo discreta. Sin embargo, uno de sus romances terminó marcándola para siempre. Se trata del abogado Riccardo Biasotti, el padre de su única hija, Anna Chiara. Andrea mantuvo esta relación alejada del ojo público. Lo que comenzó como una historia de amor aparentemente firme, terminó convirtiéndose en una de las más dolorosas traiciones que vivió. Cuando Andrea quedó embarazada en el año 2000, Biasotti desapareció progresivamente. Según el testimonio de la actriz, vivió un embarazo en soledad, lleno de angustia, sin apoyo emocional ni afectivo. El nombre del padre fue un secreto por mucho tiempo. Andrea solo decía que no deseaba estar presente. Pero con el pasar de los años, la verdad fue emergiendo, y sería su propia hija quien lo revelaría con fuerza. En el año 2018, Andrea y su hija Anna Chiara enfrentaron uno de los episodios más dolorosos de sus vidas. Riccardo Biasotti reapareció públicamente e inició una batalla legal, alegando alienación parental y buscando un acercamiento con su hija. Andrea, al borde de las lágrimas, se presentó en programas de televisión para defenderse. Dijo estar harta de cargar con el estigma de ser una mujer fuerte cuando lo único que había hecho era proteger a su hija de una figura que la dañó emocionalmente. Pero la bomba estalló en 2020, cuando Anna Chiara del Boca presentó una denuncia formal contra su padre, alegando abuso psicológico y violencia simbólica. Su testimonio fue contundente, valiente, directo: viví con miedo, con dolor, y mi madre fue la única que me cuidó. Andrea, al escuchar a su hija, no pudo evitar quebrarse en público. Durante una entrevista dijo: no imaginé que su testimonio me iba a romper tanto, pero también me sanó. Porque ahora ya no tengo que cargar con todo sola. A lo largo de su carrera, Andrea fue blanco de la prensa amarilla, de rumores malintencionados y de campañas de desprestigio. En 2016, aceptó realizar una telenovela financiada por el Estado argentino, llamada Mamá Corazón, la cual generó un escándalo político por presunto mal uso de fondos. La actriz fue investigada judicialmente, y aunque fue sobreseída, la mancha mediática ya estaba en su imagen. Muchos productores le cerraron las puertas, la tildaron de conflictiva, y se le negó la posibilidad de regresar a la televisión en los grandes horarios. Fue otra traición más. Muchos de los colegas que antes la alababan, comenzaron a dar la espalda. Algunas amistades del medio incluso filtraron datos íntimos a la prensa. Andrea lo vivió como una puñalada doble, profesional y personal. A raíz de todos estos eventos, Andrea cayó en una profunda depresión. Durante varios años vivió encerrada, alejada de las cámaras, en silencio. Su salud mental se deterioró y su estado emocional llegó a niveles alarmantes. En 2021, reconoció públicamente que estuvo medicada, que recibió atención psicológica y que tuvo pensamientos muy oscuros. Dijo: nunca pensé que alguien tan fuerte como yo pudiera tocar fondo. Pero lo toqué, me sentí sola, vacía, sin sentido. Fue su hija quien la salvó. Anna Chiara la convenció de volver a pelear, de alzar la voz. Y fue en ese momento cuando Andrea decidió romper su silencio y contar todo, desde los abusos emocionales, hasta las traiciones de amistades, los rumores, los contratos rotos y la hipocresía del espectáculo. En 2024, Andrea reapareció en los medios con un proyecto íntimo, un documental titulado La verdad de Andrea, donde reconstruye su vida en primera persona. Allí se muestra sin maquillaje, sin filtros, sin guión. Solo ella, su voz, su dolor, y su verdad. En ese espacio reveló que sufre de crisis de ansiedad, que está en tratamiento continuo, y que consideró retirarse definitivamente del medio artístico. Sin embargo, también dijo que se siente más libre que nunca. Hoy ya no tengo que fingir. No tengo que ser la actriz que todos esperan. Hoy soy Andrea, y eso me basta. A pesar de haber enfrentado tantas tormentas, Andrea sigue siendo una figura admirada, querida, respetada. El público la recuerda con nostalgia, pero ahora también la respeta por su valentía. Andrea ha confesado que nunca volvió a enamorarse con plenitud después de su relación con Biasotti. Sus relaciones posteriores fueron breves, marcadas por la desconfianza y el miedo a ser nuevamente traicionada. En una entrevista reciente dijo: me acostumbré a estar sola. Y a veces me duele. Pero aprendí a quererme, a vivir sin depender de nadie. Nunca se casó, nunca volvió a mostrarse públicamente con una pareja. Y eso ha generado todo tipo de especulaciones. Pero Andrea ya no se defiende. Solo sonríe con melancolía y dice:
Amé como nadie, y me dolió como pocas. Hoy, con 59 años recién cumplidos, Andrea del Boca ya no es la misma mujer de Perla Negra o Celeste. Ahora es una mujer que ha vencido el silencio, ha enfrentado sus demonios y ha reconstruido su vida desde las cenizas. Su historia es un grito de lucha, una invitación a no callar, a denunciar, a protegerse. Y sobre todo, a no tener vergüenza del dolor vivido. En su última aparición pública, frente a cientos de seguidores, pronunció estas palabras. Durante años me dijeron que era una estrella. Pero yo solo era una mujer asustada, obligada a sonreír. Hoy ya no actúo, hoy soy. Y eso es más que suficiente. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale like si esta historia te conmovió, y comparte este video para que más personas conozcan la verdad de Andrea del Boca, una mujer que nos enseñó que el verdadero coraje no es triunfar, sino volver a levantarse una y otra vez. Déjanos en los comentarios, ¿qué opinas de la vida y los secretos de Andrea del Boca? ¿Crees que fue víctima del medio, o solo de su entorno?